Aquella tarde, el maestro Jaime Escalante dirigía la reunión de representantes de sus alumnos. A su clase asistían 2 jovencitos con el mismo nombre, Johnny. Habían 2 Johnny ahí en esa clase. En el transcurso de la reunión, la madre de Johnny, uno de ellos que tenía muy bajo rendimiento, se acercó al profesor Escalante y le preguntó: ¿cómo va mi Johnny? ¿Cuántas mamás le preguntan al profesor, al maestro: ¿cómo va el hijo mío? Bueno, el profesor, creyendo que era la mamá del otro Johnny, que era muy buen estudiante, se confundió y comenzó a describirlo en términos generales, cuán brillante y excelente era. Le dijo además que sus notas siempre eran las más altas. Qué equivocación, ¿verdad? Al día siguiente, Johnny, el estudiante de bajo rendimiento, se acercó al profesor Escalante y le dijo: profesor, aprecio mucho lo que usted le dijo a mi madre sobre mí. Quiero que sepa que voy a trabajar duro para que lo que le dijo sea verdad. Al final de ese trimestre, Johnny ya alcanzaba notas medias y al final del lapso escolar estaba entre los del cuadro de honor. ¿Cuán importantes son las palabras en la vida de alguien? ¿Cuántos de nosotros intencionalmente pudiera hacer lo que hizo este profesor por equivocación? Tal vez, y si hay maestros acá, si algún representante le pregunta cómo va el hijo y va realmente mal, no le va a decir: no, es excelente, es el mejor de la clase. Normalmente le dicen: ese muchacho no lo soportamos aquí, vea usted qué hace, estamos a punto que lo expulsamos de aquí, no lo aguantamos. O es muy deficiente, no sirve, es flojo, ta. Pero fíjese que esta historia nos refleja cómo una palabra que no ataca ni hiere, sino que motiva, puede transformar la vida de una persona. ¿Cuántos de nosotros nos tomamos intencionalmente incluso para hablar acerca de alguien cosas que no necesariamente es lo que nuestros ojos pueden ver? Yo hablaba en el servicio anterior de que tú y yo, como hijos de Dios, muchas veces vamos a tener que hablar por la fe. ¿Qué es la fe? Y no me diga Hebreos 11:1. Es simplemente ver las cosas que no son como si fueran, ¿sí? Así que padres que están aquí, cuando ven la habitación desordenada de su hijo, usted por la fe dice: wow, hijo mío, qué buen jovencito, ordenado y limpio eres tú. Y el muchachito la mira: mi mamá está loca. Se la fumó verde. ¿Ah? Porque comenzamos a hablar por la fe. Ahora, yo le estoy hablando una locura, no le estoy hablando una locura. Ahora usted me pudiera decir: bueno, hermano, pero es que eso es malo mentir. Yo no le estoy diciendo que mienta. Le estoy diciendo que comience a hablar por la fe. Ahora, yo recuerdo y quería compartir una experiencia. Cuando estaba estudiando en la universidad, una de las cosas que más recuerdo de la carrera, y creo que fue algo que marcó mi vida, uno de esos profesores nos invitaba constantemente a leer algunos libros, incluso lo discutíamos en algunas clases. Y hubo un libro que marcó mi vida, y fíjese que no es un libro cristiano, pero cómo marcó mi vida ese libro. Se llama Bien Hecho. No recuerdo exactamente el nombre del autor, pero es un libro muy interesante. Y leyendo el libro, relata la historia de un señor dueño de una empresa que tenía conflictos en su empresa. El clima de la organización era difícil, los empleados peleaban unos con otros, él se llevaba mal con todos los empleados, era un desastre. La empresa y la producción había caído, bueno, en realidad era un desastre. Resulta que quien escribe este libro es un experto, consultor de algunas empresas, y comienza a estudiar el caso de esta empresa. Comienza a relacionarse con el dueño, comienza a ver cómo está funcionando las cosas y se da cuenta de un problema. Resulta que en realidad algunos de los empleados eran bastante flojos, no hacían el trabajo correctamente y cometían muchísimos errores. Era una realidad que él no podía negar. Pero lo que él estaba viendo era que este señor, dueño de la empresa, cada vez que uno de sus empleados cometió un error, iba, le recriminaba de manera muy fuerte, lo criticaba, le tiraba las hojas al suelo, lo corregía muy duramente. Y eso pasaba con muchos de sus empleados. Eso había obviamente creado un ambiente bien difícil, porque cada vez que venía el jefe, usted se podrá imaginar, los que son empleados entienden: ay, ya viene este otra vez. Y los que son dueños de la empresa: cónchale, ¿por qué será que me dan la espalda cuando llego? Y comenzó a ver este problema en la empresa. Y este hombre que escribe este libro le hace un reto a este dueño de la empresa. Es un método
que se llama Bien Hecho, porque resalta solo las cualidades positivas de la gente, y le decía a este hombre, por más errores que cometan, vamos a hacer un stop en la corrección de las cosas malas. Comienza a pasar por alto algunos errores y vamos a comenzar a recompensar las poquísimas cosas buenas que están haciendo. Vamos a hacerlo por este tiempo, y le dio algunas instrucciones. Le digo que era un libro bastante grueso, le estoy haciendo un resumen. Y este hombre pudo ver cómo al cabo de unos cuantos meses ya sus empleados no cometían tantos errores como antes. Y él decía, no se explicaba cómo, si no los estoy corrigiendo, cómo si no los estoy presionando, esta gente había dejado de cometer ciertos errores, habían comenzado a hacer mejor su trabajo, el ambiente había cambiado y la producción de la empresa había comenzado a repuntar. Y bueno, me llamó mucho la atención este libro porque resulta que hay un proceso psicológico en nuestra mente, cada uno de nosotros. No le voy a hablar de psicología, solo es un ejemplo. Que la conducta que usted más hace énfasis es la que se repite en nuestra vida. Usted como mamá o como papá, usted me va a entender en la forma práctica. Si usted todos los días le dice a su hijo, tú si eres gafo, tú si eres gafo, tú si eres gafo, ¿qué va a hacer el muchacho? Si usted todos los días le dice, tú eres un desordenado, tú eres un ingenuo, etcétera, ¿qué es lo que va a repetir? Mire, usted puede venir a consejería todas las veces que quiera, pero la conducta que se repite es la que usted refuerza. Entonces, marcó en mi vida tanto este libro porque pude entender que si nosotros dejamos de lado por un momento las cosas negativas y comenzamos a recompensar y a resaltar lo bueno en cada uno de las personas que están a nuestro alrededor, esas son las conductas que se van a repetir. ¿Por qué? Es tan fácil, bíblicamente. Por la fe hablamos las cosas que no son como si fueran. Si usted ve a su hijo con todas sus debilidades, pero usted comienza a reforzar en él, tú eres un hombre de Dios, tú eres inteligente, tú lo puedes, tú eres ordenado, tú eres limpio, ¿qué va a pasar con ese joven al cabo de un tiempo? Aunque al principio diga, mi mamá está loca, mi papá está loca, le aseguro que esas palabras van a sembrarse en su corazón y el Espíritu Santo va a dar el fruto de esa palabra más adelante. Amén. Si usted hace eso con su esposa, si usted hace eso con su esposo, yo le aseguro que por la fe eso va a producir un fruto. Quiere decir que Dios nos ha diseñado de una manera tan espectacular que nosotros no debemos enfocarnos solo en lo negativo. No le estoy diciendo, bueno, cálese, hermano, le tocó vivir eso. No, le estoy diciendo, hay formas en las que nosotros podemos producir el cambio en las personas que están a nuestro alrededor, que no es resaltando lo negativo. Y si podemos recordar lo que conversamos la semana pasada, bueno, no estuve yo, estaba el pastor, acerca de lo que es escupir y lo que es destilar. Muchas veces, y estamos acostumbrados a solo escupir palabras, porque ¿qué necesitamos para escupir? Dígamelo, no le dé asco, todo lo tenemos. Saliva. Usted tiene saliva y lo que usted necesita para escupir es saliva y 2 o 3 segundos para hacer el proceso, ¿cierto? Pero para destilar necesitamos un proceso. Yo no sé cuántos han estudiado el proceso de destilación, pero el destilar no se produce tan fácilmente como puede producirse el escupir. Y cuando el Señor nos habla en su palabra, y vamos a Proverbios, que creo que es el versículo que vamos a estar reforzando durante toda esta serie, dice Proverbios 15, versículo 2, la lengua de los sabios destila conocimiento, la boca de los necios escupe necedades. ¿Ok? Un necio es simplemente alguien que no piensa lo que dice y lo primero que viene a su boca lo escupe, en realidad, porque no necesita tiempo para eso. Pero un sabio, ¿cuántos sabios hay aquí? No le dé pena levantar la mano, porque si usted tiene el Espíritu de Dios, usted tiene la sabiduría del Señor. Somos sabios. Si somos sabios, entonces nuestros labios destilan conocimiento. Es decir, que para que nosotros podamos hablar necesitamos un proceso. No es tan fácil. A veces hay que pensar más de una vez antes de decir las cosas, porque es lo que nos insta la palabra de Dios. Y lo que hoy vamos a conversar es realmente eso, el proceso o el camino de la destilación. Porque usted me pudiera decir, bueno, sí, okay, yo sé que escupir palabras ya no lo debo hacer, pero ¿cómo hago para destilar? Algunos se puede preguntar, bueno, ¿y cómo hago? ¿Cómo hago eso? ¿Cómo produzco la sabiduría en mis palabras, en mi forma de actuar, en mi forma de caminar cada día? Bueno, eso es lo que vamos a estudiar hoy en 3 aspectos bien importantes. ¿Cómo se produce
ese proceso de destilación en nuestra vida. Y yo quiero que usted repita conmigo: tengo que reconocer que lo necesito. Reconocer es el primer paso. Cuando alguien tiene un problema, si hablamos de algún adicto, alguna sustancia, para que esa persona acepte la ayuda, necesita reconocer que tiene un problema, ¿cierto? Para nosotros comenzar este proceso de destilación en nuestra vida, primero necesitamos reconocer que necesitamos pasar ese proceso. Reconocer que mucho de lo que decimos no es saludable y no es correcto, y mucho de lo que decimos necesita ser cambiado. Para reconocerlo necesitamos entonces llegar, sentarnos y autoexaminarnos acerca de nuestra conducta y de nuestras palabras. ¿Cuántos de nosotros nos tomamos el tiempo al final del día para hacernos una retrospección de todo lo que hicimos durante el día y poder decir: wow, creo que la embarré en esto? Creo que no debía haberle hablado así a mi hijo, a mi esposa, a mi jefe, a mi compañero, a mi amigo. Creo que me excedí, creo que no usé las palabras adecuadas. Porque cuando tú y yo nos sentamos y nos autoexaminamos, podemos reconocer que necesitamos cambiar. El necio, como dice la Biblia, no reconoce que necesita cambiar. El necio cree que se las sabe todas. El necio cree que no tiene necesidad de Dios. Pero los que somos sabios, que tenemos al Espíritu de Dios, podemos llegar y decir, reconocer: bueno, creo que esta actitud no es la correcta y necesito cambiar. ¿Okay? Efesios, la carta de Efesios capítulo 5, versículo 15 dice: así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios. Tengan cuidado de su manera de vivir. Fíjense que no solamente nos está hablando de la manera de hablar, sino de la manera de vivir. Quiere decir que es algo integral. Usted puede vivir de forma correcta. Usted puede venir a la iglesia todos los domingos. Usted puede no hacer una u otra cosa. Pero si integralmente, incluso su forma de hablar no ha sido transformada, no estamos teniendo cuidado de nuestra manera de vivir. Porque nuestras palabras producen un efecto en las personas de quienes las escuchan. Nuestras palabras tienen poder. ¿Sabe por qué? Porque nuestro Dios es un creador y Dios puso en nuestra vida el poder creativo con las palabras. ¿Usted sabía eso? ¿Cómo Dios creó el universo y las estrellas, el sol y todo lo que existe? Por su palabra. Y si tú y yo somos un reflejo de la imagen de Dios, tú y yo tenemos poder también en nuestras palabras para crear o para destruir. Así que tenemos que tener cuidado en nuestra manera de vivir, no vivir como un necio que piensa que no necesita cambiar, sino como un sabio que tiene el Espíritu de Dios y puede reconocer sus errores. Al reconocer que necesitamos cambiar, entonces estamos comenzando el proceso para destilar la miel de las dulces palabras que Dios quiere poner en nuestros labios. Amén. Alguien que a mí me llama muchísimo la atención en la Escritura acerca de su manera de vivir es David. Usted ve la historia de David y David era un tipo terrible. Tenía cualquier cantidad de errores, cualquier cantidad de debilidades. Sin embargo, Dios dijo de David que era un hombre conforme a su corazón. ¿Y usted sabe por qué? Simplemente porque David era capaz de reconocer sus errores y al reconocerlo ir a la presencia de Dios y decirle: así soy, necesito que me cambies. Y en el Salmo 139, versículos 23 y 24, David le hace un clamor a Dios. Yo creo que eso no lo haría de forma silenciosa, creo que lo haría de esta manera: examíname, oh Dios, y sondea mi corazón, ponme a prueba y sondea mis pensamientos, fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. David le daba el permiso a Dios de meterse en lo más profundo de su ser y que sacara muchas de esas cosas que a veces nosotros no queremos sacar y que no huelen muy bien, que están en lo más profundo de nuestro corazón. Y David le decía a Dios: examíname, sondea mi corazón, ponme a prueba y prueba mis pensamientos. Pero lo que más me llama la atención es al final le dice: guíame por el camino eterno. Es decir, Dios, te doy la plena potestad para que me digas qué es lo que tengo que hacer. Cuando tú y yo reconocemos que necesitamos a Dios, no solo nos vamos a quedar con la intención de querer cambiar, porque muchos podemos sentir remordimiento cuando hacemos algo mal. Cuando el esposo le grita a la esposa en un momento de discusión, puede sentir remordimiento. Cónchale, no debía haber hablado así. Pero en la próxima oportunidad vuelve a hacer lo mismo y se vuelve a sentir mal
pero no hace nada. Y la próxima vez vuelve a hacer lo mismo. El remordimiento no produce cambio en nuestra vida. Lo que produce cambio es el arrepentimiento. Y ese era el ejemplo que nos daba David. Cada vez que era confrontado de parte de Dios en algún error, David no solo resentía remordimiento, sino que tenía arrepentimiento. Arrepentimiento es simplemente un cambio de conducta, un cambio de camino. Cuando tú y yo reconocemos que necesitamos transformar nuestra manera de hablar, no solamente nos quedamos con el remordimiento, ay, no debía haberle dicho esto, no debía haber hecho esto. Tenemos que tener arrepentimiento, reconocer y como David darle el permiso a Dios para que nos guíe por el camino eterno. Amén. Así que la primera cosa que necesitamos hacer es reconocer que necesitamos cambiar. ¿Cuántos hoy reconocen que necesitan cambiar? Claro que sí. La segunda cosa, después que lo reconocemos y que viene el arrepentimiento a nuestra vida, es la depuración. ¿Okay? Ese proceso se activa de esta manera. Hay un ejemplo hay un programa de televisión en un canal muy conocido de cable, donde hay un hombre que con muy pocas cosas en un morral se va a una isla desierta y trata de sobrevivir cierto tiempo con lo que consigue. ¿Lo han visto alguna vez? ¿Sí? O bueno, pueden tener una idea si no lo han visto. Este hombre se va con un morral con cosas muy pocas a una isla. Se da cuenta que en esa isla no hay agua dulce. ¿Cómo hace un ser humano para sobrevivir sin agua dulce? Muy difícil, ¿cierto? Este hombre comienza a decir, bueno, yo necesito agua dulce. El primer paso, lo reconoció, lo necesita. Ahora, si este hombre no activa, pues ahí se va a morir de sed. Este hombre es bastante inteligente y dijo, bueno, para obtener agua dulce necesito destilar el agua salada. Y comienza a armar allí, pues no me pregunte cómo lo hizo, yo no lo hubiera hecho nunca. Pero este hombre hizo una pequeña fogata, un recipiente, y le puso el agua salada, la cubrió con una bolsa, no sé dónde sacó la manguerita, no me pregunté dónde la sacó, y consiguió otro recipiente donde iba a caer allí. Se supone que el proceso de destilación, como su nombre lo indica, es un proceso, tiene que hervir el agua salada, ese vapor se va a condensar dentro del tubo y el agua dulce va a caer del otro lado. Bueno, eso hizo este hombre y al otro día ese hombre tenía agua dulce. Pero fíjese que era muy fácil escupir, ¿verdad? Pero el destilar, para tener el agua, del agua salada, conseguir el agua dulce, tuvo que pasar toda la noche en ese proceso. Quiere decir que no solamente nos vamos a quedar con la intención, ay, necesito cambiar. Si este hombre se hubiera quedado, necesito agua dulce, y empieza, necesito agua dulce, ahí se hubiera muerto de sed. Simplemente reconoció lo que necesitaba y comenzó el proceso para obtenerlo. Lo mismo pasa en nuestra vida. Reconocemos que necesitamos cambiar, pero también tenemos que accionar, tenemos que dar el primer paso para que eso comience a suceder en nuestra vida. ¿Okay? Si tú y yo decimos que cuando venimos a Cristo, nuestra vieja naturaleza ha muerto, ¿verdad? Que ya no vivimos nosotros, sino que vive Cristo en mí. Eso no puede ser solo intención, eso tiene que estar acompañado de la acción. Amén. Fíjense lo que dice la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículos del 5 en adelante. Dice, por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Y yo quiero que vayamos sacándole el jugo a esto. Dice, hagan morir. ¿Quién lo va a hacer? Ya Jesús no lo va a hacer, ya Él murió. ¿Ok? Nosotros, tú y yo, mediante una acción, una decisión, tenemos que hacer morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Y comienza a describir inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Y usted puede tener allí un check y decir, inmoralidad sexual, no la tengo. Impureza, no la tengo. Bajas pasiones, no la tengo. Malos deseos, no la tengo. Avaricia. A veces es un poco fácil leer esta lista y decir, sí, esas cosas ya no están en mi vida. O alguno pudiera estar diciendo, ay, me está tocando. Pero en la mayoría de nosotros tal vez pudiéramos decir, creo que esto ya lo hemos superado. Pero fíjese, sigue diciendo, ustedes las practicaron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Punto. Y ahí viene lo bueno. Pero ahora abandonen también todo esto y ahí se nos complica. Enojo. ¿Aló? Enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. ¿Se nos complicó? Sí, ¿verdad? Porque tal vez lo primero, como es muy escandaloso, no le hemos dado tanta importancia. Pero a esto
ahora también abandonen enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Fíjese que es muy, pero muy explícito el apóstol Pablo cuando escribe esto y dice, hagan morir. Quiere decir, es una decisión. Tenemos que dar nosotros el paso. Si muy bien cuando aceptamos a Jesús como Señor, entendemos que nuestra vieja naturaleza ha muerto con Cristo, ¿por qué la andamos resucitando todos los días? Quiere decir, el enojo, la ira, la maledicencia, el lenguaje obsceno sigue estando presente en nuestra vida, porque no nos hemos dado cuenta o no hemos querido entender que nuestra vieja naturaleza pecaminosa realmente ya está muerta, murió con Cristo. Y si usted quiere entender eso, lea la carta de los Romanos completa para que pueda entender. Nuestra vieja naturaleza ya murió con Cristo y por eso es que Pablo decía, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Porque si Cristo vive en mí, quiere decir entonces que ha sido puesta en mí una naturaleza diferente, que ya no es una naturaleza pecaminosa, sino una naturaleza divina, como un hijo de Dios, con el Espíritu Santo, y tenemos el dominio propio para hacer morir todas esas obras de nuestra vieja naturaleza pecaminosa. Amén. Lo que me encanta de la Escritura es que no solamente nos dice lo que estamos haciendo mal y lo que realmente está pasando en nuestra vida, porque nos sentimos confrontados al leer esto, sino que más adelante también nos da el remedio. Qué bueno que nos dé el remedio el Señor también. Y más adelante en el mismo capítulo 3 de Colosenses, en el versículo 12 y 13 dice, por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. ¡Wow! ¡Qué hermoso y qué increíble! Porque no solamente nos dice lo que tenemos que sacar de nuestra vida, sino lo que tenemos que meter también. Usted no sé si recuerda un pasaje en uno de los evangelios cuando Jesús libera a una mujer de unos demonios. Y dice la Escritura que más adelante llega el demonio de nuevo donde está la mujer y como ve la casa limpia y vacía se mete con un montón más. ¿Sí ha leído eso alguna vez? ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa mujer cuando el Señor la liberó y limpió su casa, no se preocupó por meter allí al Espíritu Santo, no se preocupó allí por llenar ese vacío que había dejado esas cosas feas en su vida, no se preocupó por llenarlo con Dios, sino que dejó la casa limpia y vacía. Obviamente cuando vino el demonio, pues se volvió a meter y con más gente, le hizo fiesta pues. Okay. Eso es lo que va a pasar en nuestra vida cuando el Señor nos dice hagan morir todo lo que es propio de esa naturaleza pecaminosa y que ya lo vimos allí, ¿verdad? Y específicamente el enojo, la ira, la malicia, la calumnia, el lenguaje obsceno que tiene que ver con nuestras palabras. Si nosotros hacemos morir todo eso, no podemos dejar la casa vacía, tenemos que llenarnos entonces con lo que también nos dice el Señor, que es afecto entrañable, bondad, humildad, amabilidad y paciencia, para poder amarnos los unos a los otros. Porque ¿cómo es posible que yo pueda reforzar una actitud positiva? ¿O cómo es posible que yo pueda declarar una palabra de bendición sobre alguien cuando no me he revestido del amor de Dios? Cuando no hay bondad, cuando no hay humildad, cuando no hay paciencia en mi vida. Si yo hago morir aquello, pero no me abrazo de lo otro, entonces el proceso de destilación no surge ningún efecto en nuestra vida. Tenemos que sí tomar la decisión y deshacernos de esto, pero también abrazar lo que nos dice el Señor en su palabra. No solamente, bueno, sí, ya no digo malas palabras, no, es que tengo que cambiar mi manera de hablar. Es que si antes tenía un lenguaje malicioso, si tenía antes un lenguaje obsceno, ahora mis palabras, no solamente que me voy a quedar callado, ahora es que mis palabras tienen que ser llenas de amor, de bondad, de humildad, de paciencia, de tolerancia, para que ese proceso de destilación produzca el fruto que estamos esperando. Amén. Hay que esforzarnos por cerrar nuestros oídos y nuestros pensamientos a las palabras que nos contaminan. Y tenemos que buscar la guía del Espíritu Santo, así como lo hizo David en ese salmo, para que el Señor nos permita tener el fruto de la destilación de las palabras que provienen de Él. Amén. Y la tercera cosa que va a producir esta destilación en nuestra vida es activar el proceso. Si recuerdan el ejemplo que les decía ahora de este hombre en la isla,
Él pudo haber armado todo este aparataje, ¿verdad? El recipiente con el agua salada, la bolsa, la manguerita, el otro frasco allí. Pero si no hubiera encendido la fogata, no pasa nada, ¿verdad? Imagínense que no hubiera encontrado cómo prender el fuego. Ahí se muere también. Porque no solamente reconocemos que necesitamos, ¿verdad? Sino que aparte de producir las condiciones necesarias, tenemos que activar ese proceso en nuestra vida. ¿Y cómo lo hacemos? Dígale a la persona que tiene a su lado, paciencia. Ahora dígaselo al del otro lado, paciencia. Ahora haga algo, cierre los ojos y dígase usted mismo, paciencia. ¿Cuántos han orado y le han dicho, Señor, dame paciencia? ¿Cuántos han orado así? Hermano, está orando malo. Si usted le dice a Dios que le debe paciencia, le aseguro que le va a venir un problema. Mire, me cambio el nombre. Porque la única forma en que el Espíritu Santo produzca el fruto de la paciencia en nuestra vida es que nos procese por un problema, en donde tengamos que desarrollar la paciencia. Pero la paciencia es un ingrediente súper importante en este proceso de destilación, de cambio en nuestra forma de hablar. ¿Por qué? Si ya hemos estado acostumbrados a hablar cosas que no edifican, ¿okay? Si hemos estado acostumbrados a escupir, obviamente usted al salir de aquí no va a salir hablando ay, amor y paz para todo el mundo, ¿verdad? Porque no es algo que se produce con una varita mágica, es un proceso. Y lo más probable es que dentro de unos pocos días, cuando alguien se le atraviese en la calle, usted no se va a acordar de esta predicación. Y probablemente usted se va a sentir derrotado y va a decir, wow, no puedo con esto. Bueno, yo soy así, me tienen que aceptar así. Y comenzamos a autoconsolarnos, diciendo que no vamos a poder cambiar. Por eso necesitamos paciencia. Y le doy una buena noticia, ya usted la tiene. ¿Sabe por qué? Porque si usted tiene el Espíritu Santo, usted tiene paciencia. Porque la paciencia es un fruto del Espíritu de Dios. Así que no siga pidiéndola, simplemente hay que desarrollarla. Ya la tiene. Y la paciencia es importante porque probablemente nos vamos a dar unos cuantos traspiés luego de salir de este lugar. Y probablemente algunas madres, cuando vean el desastre de sus hijos en el cuarto, van a tener un traspié y no van a destilar. Pero qué bueno cuando tenemos paciencia y sabemos que el fruto del Espíritu se desarrolla a medida que vamos siendo procesados en el camino. Y que aunque usted pueda tropezar unas cuantas veces más, pero usted hace como David y va a la presencia de Dios, Señor, lo volví a hacer, perdóname, guíame por el camino eterno, Señor, transforma mi lenguaje. El Señor va a ir produciendo ese fruto en su vida. ¿Okay? Los que tienen, amén, si va a darle ese aplauso a Dios, hágalo. Los que tenemos un tiempo ya habiendo aceptado a Jesús como Señor, tal vez nos vemos ahora mismo en un espejo y decimos, wow, pero ¿cuánto nos falta? Todavía seguimos teniendo muchas actitudes. Pero si usted hace una historia de su vida unos años más atrás, usted podría decir, bueno, no, pero he cambiado. ¿Sí? Porque el producto de la paciencia es esa transformación en nuestra vida. Y aunque esté frente al espejo, usted puede decir, no, bueno, esto todavía no es lo que yo quiero ser. Todavía no me parezco tanto a Jesús como quisiera. Pero si usted mira atrás, ve que en el proceso de años Dios le ha ido moldeando y cambiando. Entonces tenga paciencia porque el que comenzó la buena obra la va a terminar. Lo que necesita es dar el paso, accionar. La Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿De qué tiene lleno su corazón? Si sus palabras solo escupen necedades, revise el corazón. Porque así como una computadora cuando la vamos a limpiar necesitamos formatearla e instalarle todo nuevo, el Señor necesita hacer lo mismo en nuestro corazón. Entonces, en ese proceso, no solamente vamos sacando lo malo, sino que vamos llenando nuestro corazón de la palabra de Dios, para que entonces nuestros labios reflejen el fruto de lo que está en nuestro corazón. La segunda cosa muy importante es la sujeción. Ay, ya viene el hermano a hablarme de obediencia y sujeción. Sí, hermano, tengo que decírselo. Primero, porque nosotros no podemos ser oidores olvidadizos de la palabra de Dios y necesitamos sujetarnos y someternos a Dios primeramente. Porque si tenemos el Espíritu Santo, cuando usted comete un error, usted escucha, mira, no era por ahí, no hiciste lo correcto. ¿Cuántos han escuchado eso? Esa voz de su conciencia se llama Espíritu Santo, que cada día nos está corrigiendo. Pero muchos de nosotros simplemente le tapamos la boca y seguimos haciendo lo mismo.
Necesitamos sujetarnos y someternos a la voluntad de Dios, no solo escuchando su palabra, sino también haciéndola. Y la sujeción también a nuestras autoridades espirituales produce en nosotros un fruto de destilación. ¿Por qué? Porque si usted está en un grupo de cuidado y su líder o hace algo que no le agrada y usted está acostumbrado a escupir, ¿verdad? No, que ese líder que no sirve para nada, ojalá y me lo cambiaran. Yo haría mejor el trabajo que ese líder, que no sé qué. ¿Verdad? Pero si nosotros entendemos que la sujeción y el sometimiento al Señor es importante, usted puede, como decía Colosenses, amarnos de manera fraternal. No le estoy diciendo cálese los errores de los demás, le estoy diciendo, si nosotros desarrollamos el fruto del Espíritu en nuestra vida con paciencia, usted puede tomar a esa persona con la cual tiene un desacuerdo, sentarse y en el amor del Señor decirle, mira, yo creo que podemos hacer mejor esto. ¿Qué te parece si te ayudo con esto? ¿No le parece que las cosas funcionarían mucho mejor? Pero no cuando quiero sobreponerme sobre el otro, no, es que ojalá y no estuviera él. Si yo estuviera ahí las cosas fueran diferentes, hermano. Dios no lo va a promover con ese corazón. Si usted aprende a someterse al Señor, a sujetarse también a sus autoridades, en el amor del Señor y produciendo un fruto de destilación con sus palabras, yo le aseguro que Dios lo va a llevar al lugar que Él ha soñado para usted. Pero necesita estar sujeto a la autoridad. Necesitamos, como hablaba al principio, no solamente ver y recalcar los errores, porque esa es la conducta que más repetimos. Necesitamos hablar por la fe, y si tal vez si usted no está muy agradado con su líder, y yo no sé por qué estoy hablando tanto de eso, pero usted sabrá. Lo mejor que usted puede hacer es orar al Señor y en el amor del Señor hablar con esa persona, en el amor del Señor. Y yo le aseguro que las cosas van a cambiar, porque así como la fe en nuestros labios produce el fruto, también la paciencia y la fe produce el cambio en nuestras relaciones. ¿Okay? Y allí lo enlazo con el último punto que quiero tratar, que es la cooperación. Activamos el proceso de destilación en nuestra vida a través de la cooperación. ¿Cuántos de nosotros no nos llenamos de fe cuando escuchamos un testimonio de alguien a quien Dios ha sanado aquí? Si escuchamos un testimonio de algo impresionante que Dios ha hecho en la vida de otra persona, ¿no nos llenamos de fe? Y comenzamos a creer que, bueno, si Dios lo hizo con él, también lo puede hacer conmigo. Es que la cooperación es importante. Dios nos hizo para vivir en comunidad. Si Dios no nos quisiera ver reunidos así, le aseguro que no le hubiera dado la capacidad a Adán y a Eva de reproducirse. Pero si nos dio la capacidad de reproducción es porque Él anhela que nosotros vivamos en comunidad, pero no gritándonos unos a otros, sino amándonos los unos a los otros. Entonces la cooperación es importante porque yo me asocio con una persona que también está buscando al Señor y está en un proceso de transformación en su vida, y cuando veo el fruto en la vida de otro, yo puedo decir, yo también lo puedo desarrollar porque somos hijos de Dios con el mismo Espíritu Santo. Y cuando usted se relaciona con otro y dice, hermano, mire, ¿sabe qué? Cónchale, estaba en este proceso y bueno, dije unas cuantas cosas que no tenía que decir. ¿Sabe que en estos días me chocaron y nada, ahora no me pude contener y le dije de todo? Qué bueno es que podamos contar con alguien con el cual nosotros podamos ser transparentes y esa persona, tranquilo mi hermano, vamos a orar porque Dios está haciendo la obra en tu vida. Si estás reconociendo que lo necesitas es porque Dios está haciendo algo en tu vida. El cooperar, el poder darnos la mano, estrechar nuestra mano, lo que hicimos al inicio, simplemente hermano, qué bueno que viniste, gracias por estar en este lugar, qué bonito andas hoy. Eso nos motiva para que ese proceso de destilación en nuestra vida produzca el fruto que estamos esperando. Amén. Así que no nos vamos a quedar solamente reconociendo que necesitamos cambiar. No vamos solamente a entrar y poner las condiciones dadas para que eso suceda, sino que vamos a activar ese proceso con una decisión, con paciencia, sabiendo que el Señor es el que hace la obra en cada uno de nosotros. Y lo mejor de todo es que nuestro ego y nuestro yo ya murió con Cristo y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Amén. Amén.